Bienvenidos a todos. En este video vamos a hablar sobre los paradigmas de la programación. Vamos a comenzar. Comenzaremos con ¿qué es un paradigma? Un paradigma puede ser considerado como una perspectiva o modelo que se utiliza para comprender o explicar un determinado campo o fenómeno. Por ejemplo, en la ciencia, el paradigma dominante puede cambiar a medida que se descubren nuevas evidencias de teorías que desafían las creencias y prácticas establecidas. Paradigma viene del griego paradigma, que significa modelo o patrón. Es el resultado de los usos y costumbres de creencias establecidas y aceptadas a través del tiempo. Es la forma en la que observamos el mundo. Paradigma de programación. Paradigma de programación es un conjunto de principios y reglas que establecen la forma en que se deben escribir programas de computadora. Cada paradigma tiene su propia forma de abordar la solución de problemas y organizar el código. Los paradigmas más comunes son la programación imperativa, la programación orientada a objetos y la programación funcional. La elección del paradigma depende del programa que se quiere resolver y de las características del proyecto a cuestión. Cada paradigma tiene sus propias ventajas y desventajas, y es importante entenderlos para poder elegir el lenguaje adecuado para cada proyecto. Un paradigma de programación representa un enfoque particular y filosofía para diseñar soluciones. Tenemos diferentes tipos de paradigmas. Tenemos el imperativo, el declarativo, el estructurado y la programación orientada a objetos, que vamos a ver a continuación. Comenzamos con el imperativo. El imperativo es uno de los enfoques más antiguos y comunes en la programación, que se centra en describir explícitamente los pasos de un programa que debe seguir para alcanzar un resultado. En este paradigma, el programa escribe instrucciones que modifican el estado de un programa, lo que significa que se especifica cómo se deben realizar las operaciones y cuándo se deben realizar. El código imperativo se organiza en una serie de sentencias que se ejecutan en orden secuencial y se enfoca en el cómo, en el lugar qué de un programa. El lenguaje C es un ejemplo de lenguaje imperativo. El declarativo. El paradigma declarativo es un enfoque alternativo en programación que se centra en especificar qué resultados se deben obtener en lugar de cómo se deben obtener. En este paradigma, el programador describe el problema en términos de reglas, restricciones y relaciones. El lenguaje de programación se encarga de inferir la solución. El código declarativo se organiza en una serie de declaraciones que se establecen relaciones lógicas entre los elementos del problema y se enfoca en el qué en lugar del cómo de un programa. Digamos, solicita al programador que escriba o declare el problema, condiciones, proposiciones, afirmaciones, restricciones, ecuaciones o transformaciones en lugar de encontrar una solución algorítmica al mismo. Utiliza el principio de razonamiento lógico para responder a las preguntas o cuestiones consultadas al computador. La estructurada es un tipo de programación imperativa. La programación estructurada es un enfoque en programación que se basa en la organización y modularización de un programa en pequeñas unidades lógicas, llamada procedimiento o función. El objetivo de este enfoque es simplificar la complejidad de un programa al dividirlo en partes más pequeñas y manejables. Esto quiere decir que se puede separar un problema en pequeñas partes para que diferentes programadores puedan trabajar en ellas y sea más fácil y entendible. Ya no es una carga al encargado, al programador. En este paradigma se divide en estructuras de control de flujo, como secuencias, condiciones y bucles, y se enfoca en la manipulación de datos a través de las variables. El lenguaje Pascal es un ejemplo de lenguaje de programación estructurada. La programación estructurada se considera una mejora con respecto a la programación imperativa, ya que facilita la comprensión y el mantenimiento del código fuente. Se basa en modularización, haciendo uso del principio de divide y vencerás. Como dijimos anteriormente, mientras se divide el programa,
va a ser más fácil y más entendible. Y la programación orientada a objetos, de lo que estamos nosotros estudiando. En la programación orientada a objetos, o también conocida como POO, es un paradigma de programación que se basa en la creación de objetos que tienen propiedades y comportamientos específicos. Un objeto es una instancia de una clase. Se basa en diseño de estructura de objetos que se componen una vez datos y operaciones que manipulan esos datos. Como estaba diciendo, los objetos. Los objetos se enfocan en los objetos. Es un elemento autosuficiente de un programa de computadora que representa un grupo de características relacionadas y diseñado para cumplir una tarea específica. Digamos, un objeto tiene sus propiedades y atributos y las características del mismo. Digamos, cada objeto tiene sus propiedades y atributos que nadie más puede tener. Y las acciones que puede realizar el objeto, como, digamos, un ejemplo es la persona. Nosotros tenemos nuestro color de piel, nacionalidad, un objeto con nuestra característica. Y las funciones serían como caminar, comer, dormir, lo que podemos hacer. Aquí está. En el objeto tenemos la clase. Es una abstracción de la realidad. Es una estructura que permite crear objetos. Es la familia de elementos similares y una clase que puede definir muchos objetos, como el carro. El carro tiene sus propios atributos, que es de color verde, de qué año, si es automático, ¿no? Y las funciones, ¿qué funciona es un carro? Digamos, se acelera, se enciende, se apaga, etc. Acá hay otro ejemplo, como le dije, de los vehículos. Los vehículos tienen su color, ancho, alto y rango. Esas son sus propiedades, sus atributos. Y abajo tenemos sus métodos o acciones, que arranca, acelera o frena. Acá hay otro ejemplo como en la clase, el ser humano. Nuestros atributos tenemos nombre, apellido, nacionalidad, identidad, color de piel, color de ojos. Y nuestros métodos son caminar, ejercitarnos, comer, dormir, manejar, lucharnos, todo eso. Tenemos las características de la programación orientada a objetos. La extracción. Hay un elemento para seleccionar sus características más relevantes y comportamientos comunes. Encapsulamiento. Reunir a todas las características pertenecientes a un elemento en un mismo nivel de abstracción. Ocultación de datos. Permite separar los elementos internos al objeto de los externos, dando acceso externo únicamente a las funciones del objeto y no a su especificación. Se utiliza en conjunto con el encapsulamiento. Tenemos la herencia. La clase se encuentra asociada por una jerarquía de clasificación. Los objetos pueden heredar sus padres, los atributos y métodos que contienen, permitiendo el reuso de código previamente desarrollado. Polimorfismo. Se permite que comportamientos distintos asociados a distintos tipos de objetos sean llamados por un mismo nombre. Asimismo, permite que una misma colección sea compuesta por objetos de distintos tipos. Aquí tenemos la notación de la programación orientada a objetos, como le dije, una representación gráfica. La notación completa sería nombre de la clase, atributos y métodos. Y una notación abreviada solo sería el nombre de la clase. Muchas gracias. Eso es todo por hoy.